Hola, ¿qué tal amigos de Motorterapia MX? ¿Cómo están? Soy César Omar y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo a la nueva generación de Toyota Tacoma, una favorita dentro de su segmento. Vamos a conocer qué ofrece este vehículo y si realmente valdría la pena esperar por esta camioneta. Así que sin más, vamos con el video. La Toyota Taco para los cuates es orgullosamente producida en la planta mexicana de Apaseo el Grande, Guanajuato, y además es exportada a otros países como Estados Unidos, donde se encuentra en el top 10 de pickups más vendidas en el país vecino. Ahora, esta pickup de la firma japonesa cambia desde sus entrañas, adquiriendo un nuevo motor turbo de 4 cilindros de 2.4 litros con 228 caballos de potencia y 243 libras-pie de torque en versiones SR y 278 caballos de potencia con 317 libras-pie de torque en sus versiones TDR. Ambas configuraciones con tracción 4x2 y 4x4. En seguridad integra por primera vez Toyota Safety Sense con asistencias avanzadas de conducción. Los precios de Toyota Tacoma van desde los 769.900 a los 969.900 pesos mexicanos. A pesar del cambio generacional de Toyota Taco, realmente la identidad de diseño se mantuvo un poco. Sin embargo, por supuesto, los faros son un poquito distintos, más pequeños. Los cuartos siguen siendo anaranjados. En la parte baja tenemos este detalle que es más bien estético, pero que se ve bastante bien, bastante rudo. En la parte de abajo tenemos este skid plate en plástico. Además tenemos estas hendiduras donde estarían los faros de niebla en la versión TDR. Estamos en esta versión SR. En la parte de abajo, como pueden ver, tenemos un plástico que protege un poquito al motor y a las piedras en la parte baja. En la parte de arriba tenemos esta parrilla en plástico. Y en la parte lateral también tenemos estas entradas de aire que por supuesto es a favor de la aerodinámica. Realmente en este diseño y en esta versión se ve bastante rudo y por supuesto eso es lo que nos importa. A diferencia de las versiones TDR, esta versión SR tiene las fascias en plástico en color negro, algo que de verdad se nota mucho. Aquí tenemos el tirón para el remolque, lo cual incluye en todas las versiones, incluyendo esta la SR 4x4, tenemos aquí el Bash 4x4, tenemos estos nuevos faros traseros que se ven muy bonitos, totalmente LED, muy iluminados, también por supuesto la luz de reversa. Cada vez hay más plástico en las camionetas, tenemos aquí la chapa de plástico y la tapa no baja precisamente suave, es bastante normal, bastante como siempre. Ahora sí tenemos un bedliner, incluso se siente bastante duro, bastante rudo, la verdad se siente de muy buen material, muy buena calidad. Tenemos aquí unos ganchos para amarrar cosas, tenemos unos pernos bastante gruesos aquí en la parte de abajo. Sabemos que Tacoma pues es un vehículo también bastante rudo y durable. Tenemos estos rieles para poder acomodar nuestra carga en los dos costados, también unos ganchos en la parte trasera, iluminación en la parte de arriba como cualquier camioneta. Entonces realmente es un vehículo que no importaría si se mancha o si se raya un poquito, porque realmente para eso es una pickup. Otra diferencia de las versiones SR contra las versiones TDR es que no tenemos un estribo en las RCR. Además, la suspensión es de muelles en esta versión, así que realmente este vehículo es un poquito más capaz para cuando traes carga y cuando necesitas ir un poquito a terrenos complicados. Bien, veamos el interior de Toyota Taco. No tenemos una asidera en el pilar A, entonces hay que agarrarnos del volante porque es un vehículo alto. Sin embargo, claro, eso esperamos de una camioneta de este tipo, que sea alta, que tenga la suspensión y la altura necesaria para poder tomar los caminos complicados. Pero bueno, y bueno, pues estamos en la versión SR, que básicamente es la versión de entrada, pero esta es una versión con tracción 4x4, tracción a las 4 ruedas. El equipamiento de esta versión SR, por supuesto, es el equipamiento más básico. Sin embargo, tampoco es que sea tan básico. Tenemos, por ejemplo, la pantalla más chica de 8 pulgadas, a diferencia de la de 14 de la TDR. Sí se ve un poquito chica por el tamaño de la camioneta, obviamente. Sin embargo, funciona muy bien, tiene buena resolución, tiene Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, lo cual por supuesto se agradece. Tenemos también perilla de volumen física, lo cual también aplaudimos y agradecemos mucho. Sin embargo, bueno, tenemos por ejemplo el aire acondicionado manual de una sola zona. También tenemos aquí defrosters, también calefacción de espejos, lo cual se agradece mucho porque, bueno, pues cuando estamos en lluvia o algo tienden a empañarse. Por ejemplo, en este caso tenemos también la pantalla semidigital, que solamente es la parte central de la pantalla, donde bueno, la resolución no es precisamente la más bonita, obviamente porque es la versión de entrada, les comentaba. Y tenemos por ejemplo aquí algunas visualizaciones de trip, de
de presión de neumáticos, también el monitor de tracción, que también por supuesto se agradece mucho, también un cabeceo y de alabeo, que quiere decir que es el monitoreo de grados de la camioneta cuando estamos en lugares rudos. También por supuesto temperaturas del motor, indicador del turbo cuando entra de esta camioneta. También tenemos aquí algunas configuraciones de las asistencias de conducción que también incluye este vehículo, esta versión. Y también tenemos el monitor de multimedia, que básicamente nos indica lo que estamos escuchando en el radio. Todo lo demás, bueno, la verdad es que pues es una camioneta funcional básicamente, aunque bueno, como les comentaba que tiene asistencia de conducción, bueno, empieza a ser un vehículo pues bastante bien equipado. Los plásticos aquí adentro son todos negros, nada tiene detalles específicos. De hecho, casi todo es plástico también, a excepción de la asidera donde se jala la puerta, es de goma, junto con el descansabrazos que es forrado en piel. Pero todo lo demás sí es plástico, esta asidera también es plástica con goma. Tenemos aquí el volante no está forrado en piel, es más bien una goma, igual totalmente de goma negra. Plásticos en la parte de arriba. Entonces pues sí, la verdad es que la camioneta está hecha de plástico por el interior. En cuanto a botones, bueno, tenemos aquí el botón de la iluminación de la batea, también del botón automático de luces, de la elevación de luces también, del control de estabilidad y tracción. Tenemos dos puertos USB de carga rápida, lo cual por supuesto está bastante bien, aunque si conectamos los dos en serie o los dos juntos, pues solamente carga 52 watts, mientras que cada uno a 45 watts. En cuanto a espacio de almacenamiento, vaya que este vehículo tiene muchos espacios de almacenamiento, empezando por unos que simulan una especie de red de plástico en la parte de arriba de la puerta, en la parte central. Más abajo tenemos varios portavasos. Tenemos aquí espacios para el celular. Como ven, aquí tenemos espacios verticales para el celular. En esta ocasión no tenemos cargador inalámbrico, pero sí tenemos dos espacios para el teléfono, otro puerto de 12 volts como tipo encendedor, otro espacio aquí extra donde también cabe el celular o la cartera. Tenemos aquí dos portavasos, un espacio central de la consola no tan grande, yo esperaría algo más grande por el tipo de camioneta, pero bueno, está bastante bien. Tenemos una guantera donde sí cabe la tablet, aunque la puerta pues es delantera, no es totalmente la pieza de la guantera. En la parte de arriba tenemos también un espacio de almacenamiento sin tapa. La verdad es que están bien los espacios de almacenamiento, sobre todo los de celulares, que me parece que están muy bien aquí, pues más a la vista. Ahora, en cuanto a botones, sí tenemos bastantes botones. Les decía que tenemos, por ejemplo, bueno, primero empezando por el encendido por botón en la parte superior de la pantalla, parte izquierda, está muy a la vista. También los botones del aire acondicionado, botones de freno de estacionamiento, y también tenemos el control de la tracción, to high, for high y for low, por supuesto. Aquí vamos a encenderla un poquito para enseñarles la cámara de reversa que tiene esta camioneta, que también es con líneas dinámicas, solamente es de reversa. El motor se escucha bastante en este vehículo. No tenemos botones, tenemos unos botones ciegos que no tiene nada. Tenemos aquí la iluminación LED, que por supuesto se aplaude bastante bien, un espacio para lente superior. Obviamente no tenemos quemacocos en esta Tacoma. Básicamente es un vehículo funcional, pero con muy buen equipamiento. Ahora sí, veamos la parte trasera. Veamos la fila trasera, que realmente es una fila bastante versátil, porque tenemos aquí en la parte de abajo un espacio de almacenamiento que está libre, entonces podemos meter aquí cosas. Aquí por ejemplo podemos meter la mochila con la laptop, etcétera. La parte trasera también se puede abatir, donde también tenemos un espacio extra para la herramienta básicamente, pero cabe bastante bien ahí, no ocupa espacio debajo, entonces eso me gusta mucho. Tenemos anclaje ISOFIX, tenemos un cinturón central, así que 3 personas sí caben. Sí tenemos una silla de este lado para subir fácil, y pues bueno, los plásticos por supuesto siguen estando aquí presentes. Es un vehículo sencillo, una versión sencilla. Tenemos un puerto de 12 volts tipo encendedor, 2 portavasos, no tenemos cangureras más que en el asiento del copiloto. Sí tenemos iluminación trasera, lo cual se aplaude. Tenemos plásticos aquí en la puerta, en todos lados, es decir, donde descansa el brazo también es plástico. Y bueno, básicamente esto es el equipamiento que tenemos aquí atrás. Sí caben 3 personas. Obviamente la camioneta es ancha, es un vehículo grande, entonces 3 adultos por supuesto caben bien. No precisamente cómodos, pero sí bien, porque el túnel de transmisión, en este caso si es transmisión, pues bueno, está un poquito ancho, aunque no tan alto. Entonces la verdad es que sí cabe, sobre todo porque pues, el vehículo es grande. Este vehículo puede ser muy útil para cuando tienes que cargar con más de 3 personas. La nueva Toyota Tacoma realmente nos hace mucha ilusión porque es un vehículo muy querido,
y también es bastante conocida por su durabilidad. Es decir, que hay muchas de sus competidoras que también son conocidas por ello. Sin embargo, bueno, Toyota Tacoma pues fue de las primeras que tiene tantas generaciones que ya es conocida realmente por su durabilidad. Y la verdad es que, de hecho, la generación pasada a mí no me gustaba mucho por la transmisión. Sin embargo, bueno, en esta ocasión pues obviamente evolucionó un poco. Y esta transmisión automática de 8 velocidades, bueno, pues sí evolucionó de una manera gratificante porque pues se siente un poquito mejor. Ahora, no es que se sienta más ligera, no es que se sienta un vehículo como tipo carro, pero sí se siente un vehículo, pues un poquito más ágil en cuanto a transmisión se refiere. Yo creo que lo más interesante de esta camioneta pues es obviamente sus capacidades 4x4, porque afortunadamente también estamos en una camioneta que tiene la tracción 4x4, lo cual por supuesto se agradece mucho a Dalton aquí en San Luis Potosí, porque bueno, de hecho es una demo, entonces si quieren manejar esta versión 4x4 pues sí sería una gran opción. Ahora, de las opciones que tiene contra Tacoma, ¿cuál es la mejor? Yo creo que Tacoma, yo la pondría como la número 1. Incluso hay una versión híbrida que va a llegar próximamente en Tacoma. Pero bueno, tenemos por ejemplo a BYD Shark, que es competidora fuerte. Es una híbrida enchufable que también se maneja muy bien. Pero claro, si buscas un tema de durabilidad y confiabilidad, yo creo que Toyota Tacoma es la mejor opción. Entonces, pues sí, realmente Toyota Tacoma es un productazo, incluso pues ahora con asistencias de conducción, con este motor 2.4. Bueno, la verdad es que emociona mucho esta nueva generación. Ahora, sabemos que a lo mejor esperábamos algo diferente, es decir, que a lo mejor un diseño distinto. Sin embargo, como les decía desde un principio, la esencia de diseño se mantuvo, y yo creo que eso estuvo muy bien hasta tomar esa decisión de no quitar la esencia de esta Toyota Tacoma, porque pues sí, realmente el vehículo es muy conocido en nuestro país y en el mundo. En Estados Unidos también es un vehículo muy exitoso. Entonces yo creo que pues sí, definitivamente Toyota Tacoma es una muy pero muy buena opción en este segmento. También sabemos que Tacoma es también muy conocida por sus capacidades 4x4, igual que Tundra, aunque claro, Tundra pues es un vehículo que ahora es híbrido, 100% híbrida. En este caso pues estamos en un vehículo que no es híbrido todavía, porque les decía que va a haber una versión híbrida. Pero bueno, no voy a meterme a una ruta 4x4 porque ya no me dio tiempo. Pero bueno, unas capacidades 4x4 que ahorita vamos a grabar un poquito. Aquí por ejemplo pues sí está un poquito complicado como para carros. Entonces aquí por ejemplo, de hecho estoy en una terracería. Entonces por ejemplo, si yo pongo aquí for high o for low. For low es para darle por supuesto mucho más torque a la tracción como tal, en casos muy pero muy difíciles. De hecho se siente mucho las piedras. Desconecta el control de tracción en este modo for low. Entonces por ejemplo aquí no le puedo pisar mucho, de hecho me limita mucho. Por ejemplo se revoluciona mucho para tener todo el torque necesario. Ven cómo se revoluciona mucho. No sé si se escucha por ahí, pero sí se revoluciona bastante esta camioneta. Y bueno, pues es algo característico por supuesto de las 4x4. Entonces por ejemplo ahorita ya vamos a entrar en un terreno no tan difícil, pero sí todavía complicado. Vamos a poner neutral primero para que cambie el modo. Listo. Ahora sí está conectado el control de tracción y estabilidad. Entonces pues sí, es un vehículo muy capaz también. Les decía, no estoy en una ruta difícil, de hecho es una ruta bastante sencilla. Aquí estoy en concreto, entonces aquí sí ya puedo pasar a solamente tracción trasera. Ahora bien, estamos en la versión SR que les comentaba, que es una versión un poquito más flotillera, porque tiene la opción de suspensión de muelle trasero, lo cual hace mucho más capaz obviamente para cuestiones más complicadas de terreno. Y podríamos pensar que es más incómodo, tal vez un poquito sí, pero más bien al revés, es más cómoda la suspensión multilink que de lo que es incómoda esta. Es decir, que realmente no se siente mucha la diferencia. Es decir, obviamente estamos más acostumbrados a tener pues una camioneta más bien
incómoda la Toyota Tacoma. Ese tipo de vehículos con muelle pues sí tienden a ser más incómodos. Pues bueno, en este caso pues no cambia mucho, tenemos la misma suspensión conocida, pero bueno, está el plus de que la suspensión trasera ahora es Multilink en versión TDR. Entonces, pues sí, realmente estamos más acostumbrados a esta suspensión de muelles, lo cual por supuesto no hay gran diferencia. Entonces, por ejemplo, ahorita pues hice algunos movimientos con esta suspensión trasera de muelle, y pues la verdad es que no sentí gran diferencia en cuanto a confort. Yo diría que también es bastante confortable para la ciudad, es decir, obviamente es grande, es una camioneta grande. Tal vez en ciudades más pequeñas o en Ciudad de México se ha complicado un poquito la cuestión de estacionamiento, pero la verdad es que tener una Tacoma es una sensación muy bonita. ¿Por qué? Porque tienes pues los dos mundos. Es mucho más cómoda incluso esta generación que la generación pasada, a pesar, les decía, de la misma suspensión. Entonces le pisamos aquí a fondo. Tenemos también modo Sport, que revoluciona un poquito más. Se siente muy bien este motor, mucho más ágil también la camioneta. Entonces sí, les decía, la transmisión automática de 8 velocidades le dio más agilidad a esta Taco. Le dio mucha agilidad al motor, a la transmisión en conjunto. Toyota Taco es un vehículo que siempre vamos a querer y que siempre vamos a desear si estamos pensando en una pick-up. Pero dime tú qué opinas de esta camioneta Taco para los cuates. Pues bueno, vamos a hacer un 0 a 100, launch control, tracción trasera obviamente con modo Sport. Y 100. Lo hizo muy rápido, curiosamente lo hizo muy rápido para hacer una pick-up, lo hizo muy rápido. Entonces, no es que sea de todo divertida, realmente es una camioneta pick-up, es un vehículo para trabajo, pero es una camioneta que te va a dar muchas satisfacciones. Tienes más de 600, casi 700 kilos de capacidad de carga, 2.7 toneladas de arrastre. Vaya, la verdad es que está muy bien. Además les decía que tenemos tirón ya también de serie. Entonces, Toyota Taco es una gran opción, obviamente que sí. Toyota Taco es una opción muy buena, es una opción que se debe de considerar siempre. Ya con las asistencias de conducción, vaya que pues hace un gran cambio también. Con las asistencias de conducción aumenta la seguridad, entonces realmente también es una camioneta muy segura. Voy manejando casi sin manos, aunque probablemente me va a pedir las manos en un segundo. Así que bueno amigos, pues muchas gracias por ver este video. Esta fue la nueva Toyota Tacoma o Taco para los cuates. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, es Trenza Instagram, y por supuesto que se suscriban a este canal Motorterapia MX y comenten qué les parece esta nueva generación de Toyota Tacoma. Y comenten aquí abajo qué les parece esta nueva camioneta. Así que nos vemos en la próxima. Bye bye.